o la cantidad de calor que está recibiendo ese fluido que va dentro del tubo, y nosotros lo queremos evaluar en esta dirección, en la dirección del flujo, del fluido como tal, o sea, si es agua, si es aceite. Si tenemos la temperatura de entrada y la temperatura de salida, normalmente nosotros podíamos evaluar eso, o podemos evaluar eso, no podemos evaluar eso como ese calor va a ser igual al flujo másico multiplicado por el C sub P por el diferencial de T. Pero ahorita ya no vamos, ahorita no, en este momento que vamos a trabajar con resistencia, vamos a ver que además de esa cantidad de calor que ese fluido gana cuando entra y sale de acá, o que pierde por el paso por acá, esa cantidad de calor realmente es, la podemos representar que sale o entra hacia el fluido de manera radial. O sea que sale, si está saliendo del fluido, sale en esta dirección, en forma radial, a lo largo de toda la tubería. ¿Ok? Y por el contrario, si el fluido que va pasando por acá se está calentando, entonces esto que estamos representando como razón de transferencia de calor o calor por unidad de tiempo, también entra de manera radial, o sea, desde la pared del tubo hacia adentro del fluido. Entra siempre de manera radial. De tal manera entonces que nosotros vamos a considerar, cuando vamos a evaluar la transferencia de calor, que la resistencia que se opone a que el calor vaya en esta dirección o venga hacia adentro en esta dirección, va a estar por el fluido como tal, pero en forma perpendicular, o por esta capa. Fíjense que aquí, si yo represento esto como un espesor de la tubería, esto me representa la capa interna de la tubería, y esto que está acá me representaría la capa externa de la tubería, porque los espesores, o sea, los tubos siempre van a tener un cierto espesor. Entonces, por eso muchas veces van a ver que los problemas les van a dar un radio interno, un radio externo, o un diámetro interno, un diámetro externo, si estamos tomando en cuenta, ese espesor. Entonces, como lo que nos interesa es evaluar en este momento conducción, vamos a tomar en cuenta es esto, la transferencia de calor que ocurre acá, en este pedacito. Allí es donde estamos tomando en cuenta entonces esa razón de transferencia de calor. Y para calcular entonces esa área, nosotros vamos a tomar en cuenta el radio, lo vamos a medir desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, y lo vamos el área lo vamos a tomar como si nosotros picáramos ese tubo y está saliendo como si eso fuese una pared. O sea, la pared que vamos a tomar en cuenta es de aquí para acá. El flujo de calor viene en esta dirección acá o entra de aquí para acá, solamente la parte de conducción. Entonces esa área la calculamos de esta manera, como 2 veces pi por el radio por el largo del tubo, pues porque va a pasar no solamente acá, sino en todo lo largo del tubo, desde la entrada hasta la salida. Entonces, cuando nosotros escribimos para un cilindro, la expresión que involucra, recordando que acá arriba siempre va la conductividad térmica multiplicada por el área, y acá abajo lo que iba o lo que va es el espesor. Pero cuando nosotros hacemos la sustitución por el área e integramos, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos calcular esta área que está acá, no desde aquí hasta acá, ni de aquí hasta acá, sino esta área. Entonces hay que hacer una integral desde el radio R igual 1 hasta el radio R sub 2, pues, radio interno y radio externo. Al hacer esa integración y rearreglar la ecuación, queda escrita de esta manera. Entonces, esta ecuación escrita de esta forma es lo que nos representa la razón de transferencia por conducción en un cilindro. Entonces, igualmente, si nosotros la queremos escribir en términos de resistencia, vamos a dejar en el numerador la diferencia de temperatura, temperatura mayor menos temperatura menor, suponiendo que el flujo de calor va en este sentido. Y abajo, o vamos a pasar todo esto para acá. Esto está multiplicando, pasaría para acá dividiendo. Por lo tanto, todo el término que nos quede acá va a representar ahora justamente la resistencia en el cilindro. Entonces, le escribimos la ecuación de esta manera y la resistencia pasa a ser
todo este término que está acá, logaritmo neperiano de R2 entre R1, dividido entre este término que está acá, tópica por L. Donde deben recordar que R2 es el radio externo y R1 es el radio interno, ¿ok? Está escrita la ecuación de esa forma. Entonces, nada, pues una vez esta ecuación la toman como la ecuación que les permite calcular la rapidez de transferencia de calor en un cilindro, ¿verdad? Por conducción, y esta expresión que está acá sería la resistencia para la conducción en un cilindro. En el caso de una esfera, por analogía, no hacen ni siquiera el desarrollo de la integral en el libro, sino que de una vez sustituyen y reemplazan pues el área de un cilindro. En este caso vamos a tomar el área de una esfera. Si hiciéramos la integración, la expresión que les va a quedar es esta que está acá. Igualmente, la diferencia de temperatura y todo este término, que es lo que vamos a tomar en cuenta luego como resistencia a la conducción para una esfera. Entonces, fíjense que les queda finalmente, claro, si nosotros rearreglamos esto que está acá, por eso es que les queda R2 menos R1, dividido entre R1, R2, multiplicado por 4pi por K. Acá esta M es de promedio, ¿ok? Eso es sencillamente, no sé por qué la dejé con un medio. Recuérdense que siempre, entonces, en estas ecuaciones estamos considerando que podemos, o que estamos tomando en cuenta la conductividad térmica como un promedio o como un valor constante. Como generalmente vamos a estar trabajando con variaciones de temperatura, muchas veces nos va a tocar calcular el promedio de la temperatura y con ese valor vamos a calcular la conductividad térmica. O si no, sencillamente el problema lo da. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones de conducción, la de una pared plana, la del cilindro y la de la esfera. Entonces, si quieren calcular rapidez de transferencia de calor por conducción en una esfera, esta es la expresión ya integrada, ¿verdad? Donde igualmente R1 es el radio interno y R2 es el radio externo. Y si lo que quieren calcular es la resistencia, la calculan con esta expresión. Aparte de las resistencias por conducción, nosotros podemos, o en el ejercicio, o en el problema, puede haber resistencia por convección y puede haber resistencia por radiación, debida al fluido. Las otras resistencias generalmente fueron planteadas para las paredes. La pared plana de cualquier superficie plana, la pared de un cilindro o la pared de un ¿cómo se llama? De una esfera. En el caso de que nosotros tengamos que tomar en cuenta el fluido, porque fíjense acá, bueno, acá también lo ven, acá tenemos fluido. Entonces acá, si yo quisiera tomar en cuenta la transferencia de calor desde acá hasta acá, yo tengo que tomar en cuenta acá la resistencia que opone el fluido que tengo acá, aire, agua, aceite, lo que tenga, al paso del flujo de calor, ¿ok? Igual de este lado. Lo mismo va a ocurrir en un cilindro. Por acá está pasando un fluido y ese fluido opone una resistencia a la salida del calor o pone una resistencia a la entrada de ese calor. Igualmente, el fluido que tengo por fuera del tubo también va a oponer una resistencia. Entonces, todas esas resistencias las tenemos que tomar en cuenta. Si es sólido, ¿verdad? Entonces, la resistencia que tomamos en cuenta es por conducción, pero en la parte interna, allí lo que está pasando es un fluido que está en movimiento, por lo tanto la resistencia es por convección. Y en la parte externa vamos a tener, o podríamos tener, dependiendo de donde esté ubicado en este caso, por ejemplo, una tubería, si está al aire ambiente, podríamos tener entonces transferencia de calor por convección y transferencia de calor por radiación, porque podría ser que esté expuesta a la luz solar o qué sé yo, a cualquier condición que haya que también tomar en cuenta la transferencia de calor por, ¿cómo se llama esto? Por radiación. Entonces, esas resistencias igual las vamos a tratar entonces
así como hicimos para conducción, en lugar de tratarlas con conducción, las vamos a tratar con la ley de enfriamiento de Newton. Entonces la ecuación para convección es esta, pues. Ustedes la conocen. Entonces, en este caso, esta es nuestra fuerza impulsora, y este término pasado para acá abajo, dividiendo, nos representaría la resistencia por convección. Acá abajo no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, suponemos que es 1, o asumimos, o es 1, y dividimos 1 entre este término para que esto sea representativo si yo rearreglo la ecuación. Entonces, la resistencia a la convección es el inverso del coeficiente de transferencia de calor por convección y el área de transferencia de calor. Entonces, si es una pared plana, el área sigue siendo la misma área que tomaron en cuenta para la transferencia de calor por conducción. Si es una superficie cilíndrica, el área sigue siendo también el área que tomaron en cuenta para ese cilindro, ya sea de la parte interna o de la parte externa. Y si es una esfera, igual, pues, el área va a venir dada por lo que estén tomando en cuenta. Entonces acá tenemos la forma como normalmente escribimos la ecuación de la rapidez de transferencia de calor por convección en términos de resistencia, la fuerza impulsora y la resistencia a la convección, y acá el término para la resistencia a la convección. Bueno, creo que aquí es la primera vez que aparecen las unidades, pero igualmente para todo lo que vimos anteriormente, ¿cómo se llama? Las unidades para la resistencia son grados centígrados dividido entre rapidez o watts, o sea, rapidez de transferencia de energía, en watts o en kilowatts, así como si para la rapidez de transferencia de calor estamos tomando watts, acá esto sería grados centígrados sobre watts. Si acá es kilojoules, esto debería ser grados centígrados sobre kilojoule. Esta lámina que es prácticamente repetida de la otra por esto, porque aquí tienen un comentario: si H, el coeficiente de transferencia de calor por convección, es muy grande, entonces la resistencia a la convección es despreciable, ¿ok? No hay resistencia. O sea, hay el factor o el término del coeficiente de transferencia de calor por convección es lo suficientemente grande como para que pase el flujo de calor de una manera rápida, pues, y entonces no haya resistencia a que eso ocurra. Las resistencias, tal como su nombre lo indican, es eso, una resistencia a que pase el flujo de calor. Entonces, si las resistencias son grandes, pasa poquita cantidad de calor en uno o en otro sentido. Si las resistencias son pequeñas, entonces el flujo de calor es rápido. Y en el caso de radiación, escribimos o trabajamos con la ecuación que ustedes conocen de radiación, que es emisividad, la constante de Stefan-Boltzmann, el área de transferencia de calor, que sigue siendo, en este caso, el área externa del sólido que estamos considerando, pared, cilindro o esfera, cualquiera, el que corresponda. Pero acá hay que hacer un arreglo, porque como acá aparecen las diferencias de temperatura, no aparece lineal, y en la ecuación tenemos que colocar la lineal. Entonces, tenemos que hacer un rearreglo, ¿verdad?, de este término para poderlo escribir como hemos escrito las ecuaciones anteriores, como diferencia de temperatura, así como aparece acá, diferencia de temperatura, que es nuestra fuerza impulsora, dividida entre la resistencia por radiación. Entonces, bueno, acá ya está escrito, ¿verdad? Pero fíjense que se reemplaza el término. Aquí en esta ecuación no está apareciendo la constante y la emisividad, sino que está apareciendo un término que está representado como coeficiente de transferencia de calor por radiación, multiplicado por el área y todo lo demás. Entonces, claro, si nosotros escribimos la ecuación por radiación de esta forma, la resistencia a la radiación se escribe de forma similar a la de convección. Es el inverso del coeficiente de transferencia de calor por radiación entre o multiplicado por, en este caso, por el área superficial de transferencia de calor. Entonces tenemos que ver de dónde sale esto, o cómo tenemos que escribir este término que está acá, porque ese término no es el que aparece en la ecuación original de radiación.
Entonces acá lo tienen. El coeficiente de transferencia de calor por radiación es la rapidez de transferencia, o sea, es como despejarlo, ¿no? La rapidez de transferencia de calor, lo que teníamos en la lámina anterior, dividida entre el área, multiplicada por la diferencia de temperatura, o de donde realmente sale, que es rearreglar la ecuación de radiación de esta manera. El término de las temperaturas, de las diferencias de temperatura, se escribe de esta forma, y si nosotros desarrollamos esto, nos queda lo que tenemos en la ecuación original de radiación, que es la temperatura de la superficie a la cuarta potencia menos la temperatura de los alrededores a la cuarta potencia, multiplicado por la emisividad y la constante de Stefan Wolf. Entonces, acá entonces sí tienen que tomar en cuenta este término, escribirlo o recordarlo, anotarlo en su formulario, cómo se calcula el coeficiente de transferencia de calor por radiación, para poder escribir la ecuación de esta forma, ¿ok? Rapidez de transferencia de calor por radiación, la fuerza impulsora dividida entre la resistencia, donde la resistencia es entonces, esto está mal, o sea, la resistencia a la radiación es este término que está acá, ¿ok? Bueno, esas serían básicamente las ecuaciones con las que van a estar trabajando, las que yo les dije que deberían sacar en un formulario para, porque siempre van a ser las mismas, pues, no es que vamos a estar cambiando las ecuaciones. Lo otro ¿cómo se llama? Que deben revisar es, o recordar, cómo se representan, o cómo se suman, o cómo se representa la resistencia total cuando tienen varias resistencias en paralelo, o cómo se calcula la resistencia total cuando tienen resistencias en serie, ¿ok? Y saber cuándo en un problema tienen resistencias en serie y cuándo tienen resistencias en paralelo, que creo que esta fue la parte que se les complicó, porque lo otro es sencillamente anotar las ecuaciones. Entonces, fíjense, un caso donde podemos tener resistencias en paralelo es cuando tenemos sobre una superficie sólida, o cuando tenemos que considerar sobre una superficie, bien sea una pared, un tubo, o sea, un cilindro, o ¿cómo se llama esto? Una esfera, transferencia de calor por convección y transferencia de calor por radiación. Porque en este caso, esta es mi superficie, y sobre esa superficie está o entrando un flujo de calor por convección o saliendo, y está entrando o está saliendo un flujo de calor por radiación. Entonces, cuando yo voy a tomar en cuenta cómo fluye y el paso, o sea, qué se opone al paso de esos flujos de calor, está sencillamente el aire que tengo acá o el fluido que tengo por acá. Entonces, pero ambos, ¿cómo se llama? Ambos mecanismos de transferencia de calor ocurren ambos en la misma dirección, o ocurren ambos sobre la misma superficie. Y son representados, ambos los podemos representar, aunque las flechitas están más allá, acá. Entonces, si se dan cuenta, está una encima de la otra o están en paralelo, ¿ok? No es que está una a continuación de la otra. Como podría decir yo, por ejemplo, si yo hablo de la transferencia de calor por conducción acá, y después hablo de la transferencia de calor por convección acá, ahí se están una seguida de la otra. Porque tengo la de conducción acá y luego tengo la de convección a continuación. Pero si yo estoy hablando es de la de convección que sale de acá o entra, y la de radiación que sale de acá o entra, ambas están una encima de la otra, por verlo de alguna manera. Entonces están en paralelo. Entonces cuando nosotros tenemos resistencias en paralelo, aplicamos lo que ustedes vieron en física para calcular resistencias en paralelo. ¿Cómo se calculan las resistencias en paralelo? O la resistencia total de resistencias que están en paralelo. 1 sobre la resistencia. 1 sobre la resistencia. Ahora, el inverso de la resistencia total va a ser igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias, de cada una de las resistencias que están en paralelo.
Esa es para cuando están en paralelo. Y cuando están en serie, sencillamente se suman una a continuación de la otra. O sea que si tenemos varias resistencias en serie, la resistencia total va a ser la sumatoria de todas las resistencias que estemos considerando. Entonces, fíjense, de acá lo podemos ver, cuando nosotros vamos a tomar en cuenta la rapidez de transferencia de calor que sale de acá, esa rapidez de transferencia de calor, si tenemos dos mecanismos, va a ser la suma de esos dos mecanismos, el de convección más el de radiación. Cuando nosotros escribimos eso en términos de resistencia o de fuerza impulsora dividida entre resistencia, queda de esta forma. La fuerza impulsora para la convección dividida entre la resistencia y la convección más la fuerza impulsora para la radiación dividida entre la resistencia para la radiación. Si sacan por factor común acá, ¿verdad? Si pudiéramos, suponiendo que, para que puedan ver la sumatoria, vamos a suponer o vamos a considerar que la temperatura del medio es la misma temperatura de los alrededores. Por lo tanto, estas diferencias de temperatura se hacen iguales. Entonces yo lo puedo sacar como factor común y me va a quedar que todo eso va a estar multiplicando al inverso de la resistencia por convección más el inverso de la resistencia por radiación, que en definitiva es la resistencia total. O sea que en resumen, al final yo podría escribir que esa rapidez de transferencia de calor va a ser igual a T sub S menos T infinito dividido entre la resistencia total. ¿Ok? Y bueno, es una forma de ver por qué, de otra forma, que no sea con física, por qué la resistencia total de resistencias que están en paralelo es el inverso de la sumatoria de la resistencia. Algunas veces, cuando estas temperaturas son iguales, trabajamos o podríamos trabajar con un coeficiente de transferencia de calor combinado, si es el caso, si es que nos lo dan, que es sencillamente la suma del coeficiente de transferencia de calor por convección más la suma del coeficiente de transferencia de calor por radiación. Eso normalmente ocurre cuando hacemos la consideración que les coloqué en la lámina anterior, cuando podemos suponer que la temperatura de los alrededores es la misma que la temperatura del ambiente. Recuérdense que esas temperaturas generalmente no son iguales. Siempre hay una pequeña variación entre un valor y otro. Y bueno, y recordar que para la de radiación va la que es de los alrededores, la que es más lejana, y que para la convección es la temperatura del fluido en las cercanías de donde estamos considerando la transferencia de calor por convección. Acá pueden visualizarlo, lo de las resistencias. Entonces, acá vamos a ver red de resistencia, pero en este caso son en serie. Tenemos una pared, de este lado tenemos un fluido que tiene una temperatura T infinito 1, de este lado tenemos otro fluido que tiene otra temperatura más baja en este caso, de acuerdo al esquema, T infinito 2, y si estoy pintando mi perfil de temperatura de esta manera, mi flujo de calor va en esta dirección. Por lo tanto, mi primera resistencia es la que opone el fluido que está de este lado. Mi segunda resistencia es resistencia acá. Esta resistencia acá es por convección. Esta resistencia acá es por conducción. Y mi tercera resistencia sería la resistencia acá que opone el fluido por convección. Solamente tomando en cuenta convección, ¿ok? Voy a suponer ahorita que no hay radiación, solamente convección, para solamente trabajar con las resistencias en serie. Entonces, acá lo interesante es ver que la rapidez de transferencia de calor en cualquiera de las capas, porque al final son capas, esta es una capa de fluido, esta es una capa de un sólido y esta es una capa de un fluido. En cualquiera de las capas va a ser la misma, siempre y cuando yo la divida entre la resistencia que le corresponde nada más. ¿Me explico? Si yo quiero calcular la rapidez de transferencia de calor acá, yo empleo acá la ley de Newton. Entonces, mi fuerza impulsora sería solamente esta diferencia de temperaturas. Y la resistencia que tengo que tomar en cuenta allí sería la resistencia por convección, acá. Si yo quiero calcular la rapidez de transferencia de calor por conducción acá,
mi fuerza impulsora son estas dos temperaturas y mi resistencia es solamente la resistencia por conducción. De igual manera, si yo quiero calcular acá la rapidez de transferencia de calor por convección, mi fuerza impulsora son estas dos temperaturas nada más y la divido entre la resistencia por convección. Pero yo también, o sea, esta rapidez de transferencia de calor me va a dar igual a esta rapidez de transferencia de calor y va a dar igual a esta rapidez de transferencia de calor. ¿Ok? Y eso a su vez también va a ser igual a que yo calcule desde acá hasta acá la rapidez de transferencia de calor, pero en ese caso, como la estoy calculando desde aquí hasta acá, yo tengo que tomar en cuenta la resistencia total. O sea, yo voy a tomar T infinito 1, T infinito 2 como mi fuerza impulsora, y mi resistencia tengo que tomar en cuenta todas las resistencias que están oponiéndose a ese paso de flujo de calor. Entonces sería la resistencia a la convección, más la resistencia a la conducción, más la resistencia a la convección de este lado. Y esa cantidad que calcule allí va a ser igualita a la que calculé para cada una de las partes por separadas. ¿Ok? Bueno, y si no me creen, lo que tienen que hacer es un ejercicio de esa manera. Entonces, por eso queda escrita la ecuación de esta manera. Rapidez de transferencia de calor desde acá hasta acá, dividida entre la sumatoria de las resistencias, R1, R2 y R3, por ponerles nombres. Aquí están identificadas con los nombres que les corresponden al mecanismo de transferencia de calor en cada parte. ¿Ok? Y bueno, lo interesante o lo bueno de esto es que, ¿para qué me sirve saber esto? Bueno, puede ser que a mí me interese conocer esta temperatura, que yo no la tenga, pero yo sí tenga forma de calcular mi transferencia de calor desde aquí hasta acá, porque estas son las dos temperaturas que yo conozco, y tengo cómo evaluar cada una de las resistencias. Una vez que yo tenga esta rapidez de transferencia de calor calculada de esta forma, yo puedo plantear mi ecuación más pequeña en este pedacito nada más. Esta temperatura la conozco este término porque ya les dije que sigue siendo el mismo, y conozco la resistencia a la convección acá y puedo despejar entonces esta temperatura que está acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben recordar, que la rapidez de transferencia de calor cuando se representa de esta manera, o siempre en cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier sistema que ustedes estén evaluando, la cantidad de calor, imagínense, la cantidad de calor que pierde el agua a medida que va pasando por una tubería, va a ser igual a la rapidez de transferencia de calor que ustedes puedan calcular a lo largo del espesor de la pared del tubo, y va a ser igual a la rapidez de transferencia de calor que ustedes puedan calcular que fue lo que salió hacia el ambiente. Esas tres rapideces de transferencia de calor son iguales. Lo que cambia es la expresión como la calculan, la fuerza impulsora y la resistencia que se opone en cada una de las etapas que ustedes están considerando. Fíjense, acá lo tienen con todos los términos para el caso específico de una pared, y acá dicho con palabras o escrito lo que yo les acabo de decir con palabras. La razón o la rapidez de transferencia de calor de convección de calor hacia la pared es igual a la razón de conducción de calor a través de la pared, y es igual a la razón de la convección de calor desde la pared. Son iguales. Si ustedes le escriben para cada uno de los pasos, fíjense que sería aquí T infinito menos T sub 1, T sub 1 menos T sub 2 acá, y T sub 2 menos T infinito 2, cada una dividida entre sus resistencias. Y esta que está acá la pueden calcular desde acá hasta acá también, dividida entre la sumatoria de las tres resistencias. ¿Eso lo comprenden, jóvenes? Por aquí me preguntan que si tuviéramos radiación, esta estaría en paralelo con la de convección, correcto. Allí entonces, si tuviésemos además por acá radiación, imagínense que de uno de los dos lados solamente vamos a considerar radiación, o igual lo pueden considerar de los dos lados. ¿Qué pasaría cuando vamos a escribir esta que está acá? Suponiendo primero que
la temperatura de los alrededores sea igual a la temperatura del ambiente. Podemos escribir este término de esta manera nada más, igualito, tal como está acá. Y en ese caso, esta H que aparece acá debería ser una H combinada, que incluya convección e incluya, ¿cómo se llama?, radiación. Si no, entonces nosotros tendríamos que calcular el término de la resistencia que va acá. Ya no sería resistencia por convección acá, sino que sería, o sea, si la H no es igual, me refiero, tendríamos que calcular la resistencia por separado. Tendríamos que calcular la resistencia a la radiación, la resistencia a la convección y luego hacer el inverso de la resistencia para tener el valor de la resistencia total, y ese es el que colocaríamos acá. No sería resistencia a la convección, sino una resistencia equivalente, porque estamos incluyendo convección y radiación. Nadie me dijo si estaba claro esto o si lo comprenden, si no lo comprenden. Yo me imagino que sí. Nadie ha dicho nada. Vamos a ver. Bueno, esto es teoría, reforzando un poquito más lo que ya les dije. Acá tienen la sumatoria de la resistencia, aquí tienen la resistencia total, y cada una de ellas expresadas para una pared plana. En este caso, dígame, una pared. Perdón, es que me emocioné. Entonces, si tuviéramos radiación ahí en esa resistencia total, se aumentaría la de radiación, ¿verdad? Se sumaría la de radiación. La tomas en cuenta, sí, la tienes que tomar en cuenta acá, en el último término. Por lo general, acá ya no sería resistencia por convección, sino que tendrías que incluir una resistencia equivalente. O sea, te quedaría convección 1, resistencia a la pared y resistencia equivalente. Y es que no entendí esa resistencia equivalente que usted explicó, porque ya lo vamos a ver. Más adelante hay un ejercicio. Ya se los voy a mostrar con ejercicio. Ok, Miss, gracias. Y acá tienen, fíjense, lo otro que les va a quedar es que la diferencia de temperatura siempre la van a poder expresar en función de la rapidez de transferencia de calor por la resistencia. Por eso es que cualquier valor de temperatura desconocida lo vamos a poder determinar siempre y cuando conozcamos la rapidez de transferencia de calor y la resistencia en ese segmento, en esa etapa. ¿Ok? Entonces, bueno, entre mayor sea la resistencia, mayor es la caída de temperatura. Es lógico, ¿no? Porque mientras más resistencia haya a que pase el flujo de calor, la temperatura, la diferencia de temperatura que vamos a tener del lado caliente con respecto al lado frío va a ser mayor. O sea que al final, a la salida, no va a salir tan caliente como entró, por decirlo de alguna manera, como estaba del otro lado. ¿Por qué? Porque había mayor resistencia al paso. Si la resistencia es pequeña, esas temperaturas se van a parecer cada vez más. Esto es acá, pero esto realmente porque creo que hay algunos ejercicios en este capítulo que estamos viendo, que incluyen el coeficiente global de transferencia de calor, y bueno, está adelantado acá, pero realmente esto lo utilizamos más que nada ya cuando estamos trabajando con intercambiadores de calor. Y bueno, y es como para representarles que el término del coeficiente global de transferencia de calor se escribe, o esta ecuación la podemos escribir también en términos de resistencia, básicamente. Bueno, acá fíjense, tenemos igual capas múltiples y es lo mismo, pues lo que hacemos es sumar todas las resistencias. Voy a avanzar rápido acá. Acá igual fíjate, esto es pared plana y esto es, pues dirán, bueno, ¿y qué pasa si lo que tengo no es una pared, sino una esfera o un tubo? Un tubo puede tener muchas capas. Primero, pueden tener el espesor del tubo como tal. Y pues imagínense que al tubo le pusieron una capa de aislante para evitar que, por ejemplo, si lo que va pasando por dentro de la tubería es vapor, no quieren que el vapor se condense muy rápido, o sea, que se mantenga como vapor a lo largo de toda la tubería, y entonces la aíslan. Entonces allí podríamos suponer que tenemos 3 radios. El primer radio podría ser de la capa de la pared interna del tubo.
El segundo radio sería del espesor, o sea, sería lo que es realmente el radio externo del tubo. Entonces este sería radio interno, radio externo. Y la tercera capa sería justamente el aislante que yo le estoy colocando a la tubería para que el vapor no se condense y dure más tiempo a lo largo de la tubería como vapor. Entonces, si yo voy a evaluar el fluido y yo quiero saber cuánto calor está perdiendo el fluido que va por dentro de esa tubería, ¿verdad? Y yo lo voy a evaluar con las condiciones de resistencia, yo debería, o por lo menos debería tener, o lo puedo plantear aunque no lo tenga, entre la temperatura que lleva el fluido, una temperatura promedio que tiene el fluido dentro de la tubería, y la temperatura de la capa del aislante, que es esta. Esta capa no la tengo, tengo nada más hasta acá. Entonces yo puedo plantear, entonces ¿cuántas resistencias tengo? La del fluido, que sería una resistencia por convección, la de conducción del espesor de la tubería como tal, y la de conducción de la capa del aislante. Tengo 3 resistencias. Y si adicionalmente quiero trabajar con lo que está pasando por acá afuera, que es la temperatura del ambiente, ¿verdad? Porque no tengo la temperatura sobre la capa del aislante, lo que tengo es la temperatura del fluido y la temperatura del fluido del ambiente, vamos a suponer que es el ambiente, entonces yo tengo que tomar en cuenta esta convección y lo que esté ocurriendo por acá, que podría ser convección y radiación. Ya no es esta capa, ojo, no es una capa acá, sino es como que tuviera esto, el ambiente. Esto es mi espesor de la tubería, puedo tener 2 radios y esto sería mi aislante, por decirles de alguna manera. Entonces fíjense que acá, en este caso, toma convección, luego esto sería la resistencia por conducción, que es la del cilindro, y acá la resistencia por convección del fluido que está fuera de la tubería. ¿Cuáles temperaturas van a tomar en cuenta? ¿O cuáles podríamos tomar en cuenta si estamos tomando en cuenta toda esta resistencia? ¿O tenemos que tomar la del fluido interno y la del fluido externo? Porque estamos tomando en cuenta esta resistencia y esta resistencia. 3 resistencias. Bueno, ¿y cómo queda cuando es un cilindro? Bueno, las ecuaciones que vimos para el cilindro, pues. Esta es de convección, esta es de convección, y estas son para los cilindros. Estas son las ecuaciones que yo les di para la resistencia de los cilindros, que es logaritmo neperiano de R2 entre R1, entre 2 pi K por L. Y ojo, aquí lo que tienen que tener cuidado es que cuando tienen varias capas, pueden tener espesores diferentes. Estas L son diferentes para cada capa, y estas K también son diferentes para cada capa. De la misma manera que estos radios son diferentes también. El radio interno, por ejemplo, del tubo, este es el radio externo del tubo, este es el radio de la capa de aislante que yo les puse de ejemplo, y este sería el radio externo del tubo. Este sería la conductividad térmica del tubo, y esta sería la conductividad térmica del aislante. ¿Ok? Esta capa, en mi ejemplo, no estaba, y esto sería el coeficiente de transferencia de calor por convección del aire, y este sería el coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido, del vapor que estaba circulando por la tubería. Estas áreas que aparecen acá, a su 1 y a su 4, que en el caso de nosotros sería a sus 3, se calculan entonces con el largo de la tubería, eso es esta L que está apareciendo acá, y los radios que le correspondan, pues. En el caso del área por convección que tenemos, es el área acá interna, por donde va circulando, en este caso, el vapor. Entonces, allí van a tomar R1. Para tomar en cuenta el área externa, ¿qué estamos tomando en cuenta allí? Estamos tomando en cuenta la parte externa del tubo, pero ni siquiera es el tubo, sino la capa de aislante que le puso. O sea, ese aislante recubre a mi tubo, y yo tengo que tomar en cuenta esa área superficial, no transversal, sino a todo lo largo del tubo. ¿Ok? Entonces, el radio que yo voy a tomar en cuenta ahí es R3, para mi ejemplo. Entonces, para mí sería A sus 3,
igual a 2pi por R3 multiplicado por L. ¿Ok? Entonces, esas son las áreas que se toman en las ecuaciones de transferencia de calor por convección. Y las otras, bueno, ya ahí no nos ocupamos mucho, porque ya las ecuaciones de las resistencias ya tienen todo estructurado, y ya lo único que hacemos es escribir la ecuación y bueno, y recordar qué representan cada uno de estos radios, que siempre este es el mayor y este es el menor. Mayor, menor, mayor, menor, siempre. Tal cual, como fueron desarrolladas las ecuaciones. Bueno, este es... este no, este es un ejemplo, pero bueno, sí, esto es, creo que inclusive es en un cilindro, para el mismo que vimos anteriormente. Si yo quiero calcular una temperatura 2, trabajo con las primeras resistencias nada más. Fíjense acá. Imagínense que ustedes tenían, o yo les dije que tenían esta temperatura y la temperatura del fluido, ¿verdad? Entonces, quieren calcular esta temperatura. Entonces, si yo quiero calcular esta temperatura que tiene esta capa acá, ¿cuál es? Esta es mi capa interna del tubo, mi capa externa del tubo, y esta es la capa de aislante. Yo quiero conocer qué temperatura tiene la tubería en la parte externa, o sea, justamente donde está recubierta con el aislante. Eso para mí es T2. ¿Cuántas resistencias voy a tomar en cuenta? Yo puedo ver el problema desde dos puntos de vista, tomar en cuenta esta resistencia y esta resistencia, o puedo tomar en cuenta esta resistencia y la de convección. Recuérdense que esta no está en mi ejemplo, sino la de convección. Entonces, en lo que está escrito en la hoja, tomar en cuenta esta resistencia y esta resistencia, o sea, la resistencia a la convección interna y la resistencia por conducción en el cilindro, en el tubo como tal. Y eso es lo que está planteado acá. Fíjense, resistencia a la convección interna en 1 y la resistencia a la conducción en el cilindro, con sus ecuaciones correspondientes. ¿Cuál es la fuerza impulsora? La temperatura del fluido, que es mayor que la temperatura en la superficie de la tubería. Y nada, pues si se supone que yo puedo determinar esto, y conozco este término, conozco este término, conozco este, puedo despejar T2. Entonces, esto me permite determinar la temperatura en cualquier posición. Y esta está escrita en función, claro, en mi ejemplo yo no tengo la resistencia 3. Ellos están planteando ahora desde, se me está el dibujo, para calcular esta T2 desde acá hasta acá. Entonces, ¿cuántas resistencias tienen? 1, 2 y 3. En nuestro ejemplo sería esta y la de convección, nada más. O sea que para nosotros sería igual calcularlo hacia adentro que calcularlo hacia afuera. En cambio que en este ejemplo no, porque aquí tienen que colocar 3 resistencias, pues. Porque en el dibujo tienen 3 resistencias. Pero al final es lo mismo. Pueden despejarte 2 porque esto es conocido y todas las resistencias son conocidas. Bueno, esto es resistencias en paralelo. Vamos a ver, vamos a mostrarles rapidito el ejercicio. Creo que no es este. Vamos a ver. Creo que es este. Sí, acá. Fíjense, acá justamente tenemos un tanque esférico que tiene hielo dentro, ¿verdad? Les dan el diámetro acá, pero también les dan el espesor, que es otra forma de darle los dos diámetros, pues. Les dieron el diámetro y les dan el espesor de la capa de aislante, creo yo. Vamos a leer. Tiene un diámetro interno de 2 metros, hecho de acero inoxidable de 2 centímetros de espesor. No, le están dando diámetro interno y diámetro externo, de alguna manera. ¿Ok? Para almacenar, les dan la conductividad térmica para almacenar agua con hielo, que está a 0 grados centígrados. Parece para mí es mi T infinito 1.
El tanque está ubicado en un cuarto cuya temperatura es 28 grados centígrados, ¿ok? Esa es la temperatura del aire. Las paredes del cuarto están a 32. Fíjense que les están dando la temperatura de los alrededores y es diferente la temperatura al ambiente. La superficie exterior del tanque es negra y la transferencia de calor entre la superficie exterior del mismo y los alrededores es por convección natural y radiación. Los coeficientes de transferencia de calor por convección en las superficies interior y exterior del tanque les dan el coeficiente de transferencia acá y les dan el coeficiente de transferencia de calor por acá, respectivamente. Determine la razón de la transferencia de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque. El agua está a más baja temperatura, esto está más alto, o sea que la transferencia de calor no es de aquí para acá como los ejemplos que hemos visto teóricamente, sino al contrario. Y la cantidad de hielo a 0 grados centígrados que se funde durante un periodo de 24 horas. Entonces, en este caso, nosotros, aun cuando podamos escribir nuestras resistencias iguales, RI, R1, R2, las podemos llamar como queramos, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la transferencia de calor no es de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. ¿Ok? Y tenemos acá transferencia de calor por convección, transferencia de calor por radiación. Tenemos transferencia de calor acá por conducción en la pared de la esfera y tenemos transferencia de calor por convección del agua. Entonces, ¿cuántas resistencias tenemos? Vamos a verlas igual de aquí para allá. Tenemos la transferencia de la calor por convección, eso es una resistencia por convección acá. Luego tenemos acá conducción, esa sería mi resistencia 1 a la conducción de una esfera. Y luego, como tengo acá convección y tengo radiación, sería resistencia por radiación y resistencia por convección. Estas dos resistencias están en paralelo. ¿Desde dónde hasta dónde va mi fuerza impulsora? Va desde T infinito 1 hasta T infinito 2, o sea, o mi flujo de calor. Va desde T infinito 1 hasta T infinito 2. Como la transferencia de calor es al contrario, entonces va de aquí para acá. Nos dan la conductividad térmica, nos dan este valor, ¿cómo se llama? El calor latente de fusión del hielo. Y bueno, y como es una superficie negra, no les dan la emisividad, pero como les dicen que es una superficie negra, la emisividad es igual a 1. Y entonces fíjense, este es mi esquema, mi transferencia de calor es en este sentido, y acá, mi transferencia de calor va también en este sentido. No va de aquí para acá, sino va así. Igual yo tengo que calcular las resistencias. Mi rapidez de transferencia de calor es la diferencia de temperatura, que sería la T infinito 2, que es la temperatura que tengo afuera, menos la T infinito 1, porque esta es mayor que esta, entre la resistencia total. ¿Cómo calculo las resistencias totales? Son la resistencia a la convección, la resistencia de la pared, y estas dos resistencias que están acá, que son las que yo llamo resistencias equivalentes. Entonces, ¿cómo calculo las resistencias equivalentes o esta resistencia de radiación y convección? Así de esta manera, tal como dijimos. El inverso de la resistencia total, cuando dos flujos de calor están en paralelo, va a ser igual al inverso de la sumatoria de las resistencias, la de radiación y la de convección. ¿Ok? Entonces, esto yo lo puedo rearreglar para escribirlo lineal. Sencillamente así. Entonces mi resistencia equivalente queda escrita de esta manera. Y bueno, luego lo que hago es escribir cada una de las expresiones que me permitan calcular las resistencias. La de la pared es la resistencia de una esfera, porque esto es una esfera. Esa resistencia está dada por esta expresión. La de convección es 1 entre el coeficiente de transferencia de convección 1 por el área 1. Y la de convección 2, o sea, acá afuera, es igual H2 entre A2. Y la de radiación, ¿cómo se calcula? Es el coeficiente de transferencia de calor por radiación entre el área externa también. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las áreas? Las áreas las voy a calcular en función de los diámetros. Acá deben tener en cuenta que les dieron fue este diámetro y del otro les dieron el espesor. El espesor lo tienen que multiplicar por 2 para que calculen el diámetro 2. No sumen una sola vez porque esto es la mitad y tienen que sumarle este lado, o sea, el espesor de este lado más este lado, si les da el diámetro completo.
¿Cómo se calcula el coeficiente de transferencia de calor por radiación? Con esta ecuación que también se las dieron, yo se las di. Entonces, aquí hay un detalle. Hay una temperatura acá que no conocemos. ¿Cuál temperatura necesito de las que están acá y no se conoce? La del aire. No, Alrededor. Perdón. también se las dieron. Esta creo que era 32, creo que se las dieron, aquí está. Esta es 28, la tenemos. Esta, la temperatura acá. Esa temperatura acá creo que, no, acá. Es acá porque es sobre la superficie. Acuérdense que estas temperaturas son superficie, temperatura del fluido, superficie, temperatura de los alrededores. Esa T2 es acá. Esta temperatura yo no la conozco, yo no sé qué temperatura tiene mi capa de aislante. Entonces, este problema, para poderlo resolver, normalmente uno tiene que hacer una suposición. Tiene que hacer una consideración si quiere resolverlo linealmente, como dice uno, pues sin estar resolviendo sistemas de ecuaciones. Entonces lo que hacen es suponer esta temperatura y resuelven. El valor que se supone debe estar cercano al valor de la temperatura que tengo dentro ¿cómo se llama? Acá del sistema, que es 0, bueno, aquí suponen que es 5 grados, ustedes pueden comenzar con cualquier valor y comienzan a hacer sus cálculos. Calculan sus valores y luego rectifican, recalculan el valor de T2 para ver si era el valor que correspondía. ¿Ok? Entonces, bueno, el lunes hacemos ejercicios de esta parte. Vamos a ver el ejercicio que les dije, el 218, que no lo vimos hoy porque no iba a dar tiempo. Y bueno, ya lo que les queda es hacer ejercicios ver los ejercicios que están resueltos para que vean cómo se toma en cuenta la resistencia. Pero por lo menos ya vieron cómo se toma en cuenta la resistencia equivalente cuando tiene radiación y convección para hacer el cálculo total. En el libro también tienen algo que se llama radio crítico para que por favor lean sobre el radio crítico y vean cuándo se aplica eso o cuándo es útil conocer el radio crítico en el sistema, si es útil cuando tengo una tubería o si es útil cuando tengo un alambre, o sea, cuando realmente yo debería calcular el radio crítico. Entonces, bueno chicos, vamos a dejarlo hasta acá. El lunes hacemos ejercicios en clase y el miércoles harían ustedes uno tipo taller, ¿será? O el lunes, ahí vemos, el lunes o el miércoles de la semana que viene. No se olviden de decirme si alguno quiere